Yo no sé qué mirar, no sé por dónde empezar porque esto es demasiado, esto sí no me lo esperaba. Si tienes familiares en Cuba o piensas venir de visita, presta atención a esta información para que evites estas estafas. Vamos a estar reflexionando sobre todas estas cosas y les estaré dejando mi punto de vista. Como es el caso de la malta del papel sanitario, lo compran todo al por mayor. Aquí vemos cómo las personas tiran fotos y graban videos porque todo el mundo está impresionado. Y cogen y meten para el carro y a la hora de pagar, eso siempre va a estar en la mente de los cubanos. Existían más personas comprando abundancia de cosas. No me digan más que el cubano no tiene dólares. No me digan más que el cubano no compra. Venir hasta aquí y encontrarse un mercado en dólares, cuando se sabe que el cubano no gana en esta moneda. O sea que esto fue todo de momento. Cuando me lo dijeron no me lo quería creer, porque yo dije, ¿cómo que una tienda en dólares? Voy a ir hasta ahí, voy a gastarme mis MLC, voy a comprar algunas dos o tres cositas que seguramente como abren el mercado, todos los mercados en Cuba que abren, inauguran, como que tienen una variedad de cosas de momento y ustedes saben que todo después se va perdiendo con el tiempo. Que me imagino que no sea el caso de este supermercado, ¿saben? Pero como que uno va con la emoción de ver qué hay de nuevo por acá. ¿Habrá llegado el capitalismo en Cuba? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí? Entonces como yo llegué, entré por la puerta, así vi tantas personas comprando. Eso fue una locura porque yo no me esperaba eso, la verdad. Como que yo dije, wow, la gente aquí en Cuba tienen dinero. Tienen dinero, mi gente. Igual como que el parqueo estaba lleno de carros, ¿saben? Como que yo dije, esto no puede ser, parece que estoy en otro país acá. ¿Sabe? Todo se ve iluminado, con tremenda limpieza, había variedad de productos. Es increíble, ¿saben? Yo estuve sacando las cuentas y todo eso, e incluso hay productos que están compitiendo ahí con los precios de las MIPYMES y hay productos que están hasta un poco más baratos que en las MIPYMES. ¿Saben? De verdad que, wow, me quedé impactado con todo esto, familia, es algo que uno no se espera. Cuando uno llega ahí de momento no sabe lo que va a coger, no sabe lo que va a comprar porque ve la variedad de cosas que quizás a los ojos de ustedes como que es algo normal, común y corriente y no hay tanta variedad. Pero recuerden que el cubano está adaptado a la escasez, el cubano está adaptado a no ver tantos productos en una sola tienda y más en una tienda tan grande. Entonces cuando uno llega a esos sitios y ve las manzanas, uno ve las pechugas de pollo, uno ve las variedades de galletitas, las confituras, los refrescos, las maltas, uno ve tantos productos que todo el tiempo están perdidos, que no se encuentran en ningún sitio. Saben que las MIPYMES tienes que recorrer 2, 3, 4 MIPYMES para encontrar los productos que tú quieres. No te lo puedes encontrar ni tan siquiera a veces todo en un mismo lugar y verlo todo junto así organizado, saben, toda esa variedad. Wow, es como decir, ¿qué pasó aquí? Esto es algo, ¿sabe? Que no es común y corriente, esto es algo que no se ve todos los días. Y esa fue la impresión que me llevé acá en este sitio. Lo más impactante de todo es que cuando fui a pagar con la tarjeta MLC, me dijeron que es dólares en efectivo o tienes que comprar una tarjeta en la misma tienda que es una tarjeta clásica que se compra ahí con dólares americanos, por supuesto. Y que es la que te sirve, ¿saben? Y cuando pregunté, pero esta tarjeta tiene fecha de caducidad o algo así, me dijeron que no. ¿Sabes? Los trabajadores del local me dijeron que no, que tú comprabas la tarjeta con tus dólares y ya eso se quedaba ahí. De momento la cajera me estuvo diciendo que las otras tiendas van a permanecer en MLC, que de momento ese es el único mercado en Cuba que está en dólares americanos. De momento. El supermercado de Tercera y 70, que ya ustedes lo conocen, permanece en MLC. ¿Pero habrá la misma variedad que existe aquí? No lo creo. ¿Habrá la misma limpieza? ¿Habrán las mismas condiciones? No lo creo. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con Cuba a partir de ahora? ¿Todas las tiendas se van a poner en dólares, a pagar en tarjetas clásicas y en efectivo? ¿Ya no servirá más la tarjeta MLC? ¿Esto es algo que va a suceder progresivamente o esto es algo que simplemente hicieron con un solo mercado a prueba, a ver cómo fluían las cosas? Déjenme ustedes saber qué creen en los comentarios. ¿Ustedes saben qué pienso? Pienso que si las cosas aquí las venden en libras esterlinas, el cubano va a ir a la tienda, va a comprar
y va a seguir llenando todos los carritos y va a seguir comprando en toda la abundancia, ¿sabes? Todas las cosas. Esto de verdad que no me lo esperaba. ¿De dónde el cubano saca tanto dinero con la escasez que hay, familia? Con el trabajo que se pasa en las calles, con lo difícil que está todo. Con lo caro que está el dólar. Un dólar ahora mismo son 310 pesos. Recientemente el mes pasado el dólar sufrió una caída, ¿saben? Se puso en 2.80 o 2.90 por cada un dólar, 290 pesos. Incluso las MIPYMES y muchos sitios dejaron de comprar dólares porque se pensaba que iba a seguir bajando. Aparte con todo esto de la ley que pusieron que están como que prohibida la venta mayorista y la compra por mayor hay que vendérsela al Estado y todas esas cosas que hicieron. Mucha gente se pararon los negocios y las cosas. Estos son como que combos, ¿no? Combo de regalo. Pues cuando me dan la noticia y me avisan de que un mercado en dólares en primera y 70, yo digo, wow, no, eso es seguro la tienda de tercera y 70, el mercado de dólares que siempre ha existido, ¿saben? En MLC que tú vas y pagas por la tarjeta y ya. Pero yo veo a las personas como que haciendo tanta insistencia en eso y yo dije, tengo que ir aquí porque tengo que ver qué está pasando realmente, si es verdad lo que están diciendo que es una tienda en dólares en físico donde puedes pagar por efectivo, eso nunca se había visto aquí. Bueno, antiguamente, incluso, ¿saben? El dólar aquí en Cuba estuvo penalizado tremendo tiempo. Muchas personas como que, ¿sabe? Cumplieron sanciones por portar dólares. Estaba el CUC, la moneda nacional, estuvo el dólar un tiempo circulando, pero después de todo eso, que ahora de nuevo venga el dólar, después de todo esto, wow, yo dije, esto tengo que ir a este lugar y cuando voy, un montón de personas comprando, un montón de personas haciendo fila en las diferentes cajas, ¿saben? Entonces cuando miraba para los carritos y para los lugares, existían más personas comprando abundancia de cosas. Entonces cuando veo todas estas cosas delante de mis ojos, yo digo, yo no sé qué mirar, no sé por dónde empezar porque esto es demasiado, esto sí no me lo esperaba. Wow, qué mercado aquí, qué belleza, qué grande. ¿Saben? Esto parece que estamos en otro país aquí. Ven, la iluminación, la variedad, tenían tremenda organización. Bueno, habían algunos stands que traían los productos repetidos. ¿Saben? Eso ya lo habían hecho anteriormente en las tiendas MLC. Cuando no tenían espacios que llenar, ponían los mismos productos. Pero igual se veía la abundancia, se veía la variedad a lo que no está habituado el cubano. Ven, entonces cuando entras ahí, el choque es chocante. Porque viene uno de la escasez y viene uno de ver pocas cosas, ¿saben? Y de momento entra ahí, ve un mercado grande con toda esa variedad de productos, todas las neveras llenas. Y les digo algo, los estantes que se veían vacíos en la tienda no era por falta de mercancía, sino era porque se había acabado la mercancía y los trabajadores tenían que reponerlas. Cosa que no sucedía en la MLC, que cuando estaban los estantes vacíos era que no tenían mercancía para rellenarlas. El papel sanitario está entre uno de los productos que las personas más están comprando en esta tienda. Bueno, por acá están los pañales. Vean que la marca de arriba ya casi no quedan. Estos ventiladores no son solares, son normales. Tienen un costo como de $45. Esto es champú. Bueno, esto viene siendo como un polvo ahí para los batidos, qué sé yo, algo, no es leche. Esto es una mezcla de chocolate con algo. Esto viene siendo los clásicos yogures de Macedonia, de fresa. Esto me imagino que sean cajas de pechuga de pollo. Bueno, y algo que les quería comentar es que aquí la pechuga de pollo viene saliendo en 4,000 pesos, es decir, $13.80, en lo que en la MIPYME te salen en 6,000 pesos y hasta más. Y por supuesto, una realidad que todos sabemos, estas tiendas están creadas para el 5% de la población, ¿saben? Esas personas que tienen negocio, esas personas que viven en el exterior y viven aquí, esas personas que reciben ayudas de sus familiares. Los que no tienen dólares no pueden comprar nada aquí. Tienen que venir y conformarse con mirar y venir a estos sitios
y mirar todas estas cosas y no poder comprar nada. Es triste, señores. Hay que vivirlo realmente en carne propia para saber lo que se siente. Si tienes familiares en Cuba o piensas venir de visita, presta atención a esta información para que evites estas estafas. Varias personas ya se han quejado en las redes sociales de que les han puesto productos de más en los vales, los cuales no se encuentran en físico. También en algunos casos pueden llegar a cobrarte las mercancías dobles. Esto viene sucediendo desde la apertura de las tiendas en MLC. Lastimosamente algunos se dan cuenta cuando llegan a la casa. Mi recomendación es que antes de pagar rectifiquen que la compra coincida con lo que está escrito en el vale. Comparte este video con tus familiares y amigos para que no caigan en esto. Y bueno familia, aprovechando el tiempo les voy a ir mostrando los diferentes productos que se ofertan en este mercado. Por acá vemos estos regalos que ni el precio traen, me imagino que es para que las personas no se asusten de lo caro que están. Imagino que hay que preguntarle a los dependientes. Este es el típico café cubita que sale en $13.55. Por acá tenemos el serrano y justo a la izquierda el regil. Estos son como que pimientos a $4.55. Por acá tenemos el chorizo a $11.15. Wow, hay muchos productos por acá de la marca Bima. Bueno, recientemente escuché que han abierto varios mercaditos pequeños en MLC de la marca Bima, que han situado en diferentes lugares estratégicos de La Habana. Lo que me llama la atención es que creo haber visto estas albóndigas más baratas en la tienda MLC. Saben, estaban como alrededor de $2 con algo, aquí están en $3.10. Bueno, vemos toda esta variedad de laterío. Esto es caballa, me imagino que esto es parecido a la sardina o algo así. Bueno, vemos que hay tanta variedad de cosas acá que uno no sabe ni por dónde empezar. Estos son como que latas grandes de atún. Por acá tenemos pasta de tomate, esta sale en $8. Esta es la clásica pasta de tomate que está en las MIPYMES que sale a $1.65. Estos son fresas a $9.70. Wow, como hay cosas, mi gente. Bueno, este es el refresco, sale a $1.50. Y aquí las personas no paran de comprar, ¿sabe? Porque es una tentación ver tantos productos. Vean la preferida de Cuba. Y por supuesto que la variedad de refrescos Ciego Montero no podía faltar en este sitio. Como ustedes ya saben, esto es de producción nacional. Es increíble la cantidad de maltas, la cantidad de cerveza que se encuentra, principalmente la verde, la cristal verde que está perdida, que la que comúnmente se encuentra es la blanca que sabe malísima según dicen las personas. Bueno, por acá vemos el clásico ron añejo Habana Club, este sale la botella en $10. Acá está el especial que trae menos cantidad, por eso sale $9. Este es el Santiago de Cuba, me imagino. Vean lo que cuesta esta botella de Chiva Real. Lo que pienso sobre toda esta abundancia de productos y sobre todo la variedad que hay, se lo voy a estar diciendo más adelante. Vamos a estar reflexionando sobre todas estas cosas y les estaré dejando mi punto de vista. Y bueno, de antemano ya les digo que aquí el queso, el jamón y todos los productos que se ofertan los ennylan, los lasquean y los ponen en una bolsita de lo más bonita y lo pagas en la caja. Y bueno, me faltó mencionarles que ahí te lo pesan todo y lo ves ahí en la pantalla y eso es lo que pagas. No sé cuántos de ustedes se recuerden que hubo un tiempo que ni en las tiendas MLC se encontraba el pomo de agua. Hubo un déficit de agua en Cuba terrible. Bueno, aquí hay de sobra. Aquí tenemos garbanzos, tenemos chícharos, frijoles. Aquí hay todo tipo de frijoles, la verdad. Wow, nunca había visto tanta variedad en mi vida. Vean cómo las personas se llevan los frijoles negros a pesar de que valen $4.35. Bueno, espero que mi suscriptor Edwin vea cuánto cuesta este pomito de mostaza. Aquí vemos la conchita, esto es como una pasta de guayaba, una barra de guayaba así fina, estos son las curitas. Vemos aquí las personas haciendo cola, incluso con niños. Las colas se demoran como que un poquito porque las personas están comprando bastante y los tickets son largos. Y por lo que les expliqué anteriormente también, esta es la pasta de tomate conchita, vamos a estar hablando de esto más adelante.
Por la mente también me ha pasado que he visto a algunas personas como que haciendo compras de pánico. Saben, el cubano está adaptado a tanta escasez y a que lo bueno dura poco, que cuando encuentran algo a mejor precio que en otros sitios, como es el caso de la malta y del papel sanitario, lo compran todo al por mayor. Y bueno, aquí hay dos formas de pago. Una mediante esta tarjeta clásica que sacarla cuesta $4 y otra es en efectivo, o sea, puro dólares. El objetivo de la tarjeta me imagino que es para que sus familiares o amistades le pongan dinero desde el exterior. Estas son las famosas salchichas o perritos, como más bien se le conoce en Cuba. Estos han sido los salvavidas de los cubanos desde hace generaciones. Aquí vemos cómo las personas tiran fotos y graban videos porque todo el mundo está impresionado con lo que se está viendo en este sitio. Estos que vemos por acá son como que perniles, me imagino que sean de cerdo o de res. Por acá vemos albóndigas, croquetas, todo de la marca Bima, ¿bien? Bueno, todas estas cosas también se las encuentra uno en las MLC. Aquí está el six pack de cervezas, las maltas, esta la morena, ¿saben? Estos son los pomos de refresco. Bueno, como decimos nosotros por acá, hay para comer y para llevar. Lo que a veces el cubano se le llenan los ojos de ver tantas cosas y cogen y meten para el carro y a la hora de pagar tienen que quitar productos. Debajo del mostrador de las cajeras se ve perfectamente cómo las personas tienen que dejar un montón de cosas porque a muchos no les alcanza el dinero para pagar. Ya vemos cómo los cubanos llaman a sus familiares del exterior, a sus amistades y a sus parejas y le dicen, increíble, hay de todo en este mercado, hay maltas, hay cerveza, hay todo tipo de vinos, de ron, hay carnes de todo tipo. Saben, estas son las conversaciones que se escuchan en los pasillos, mi gente. Si se logran ver muchos productos repetidos en los carritos, es que las personas están comprando estratégicamente lo que saben que van a necesitar a largo plazo. Saben, el que tiene sus dolaritos guardados o el que recibe remesas del exterior o cuenta con las posibilidades, viene y compra aunque sea lo mismo, duplicado o triplicado, no importa. Saben que pueden terminarse las cosas en cualquier momento porque ya el pánico está creado desde las tiendas del CUC, desde cuando la pandemia, desde mucho antes. Saben que la felicidad dura poco. Entonces como que ya eso se les quedó en la mente, ¿saben? Aunque no vaya a ser así, aunque esta tienda se mantenga completamente abastecida siempre, eso siempre va a estar en la mente de los cubanos. En unos segundos les estaré mostrando las compras que hicimos en el día de hoy. ¿Cuál es mi punto de vista sobre todo lo que acabamos de ver? ¿Qué rumbo cogerá Cuba? Y vamos a estar reflexionando sobre varios temas y asuntos que sé que serán de su interés. Y bueno, familia, hemos llegado a la casa y por acá les voy a decir de antemano que este detergente lo compramos por $9, son 3 kilogramos de limón. Esta mayonesa que me vine a dar cuenta que era casera cuando llegué aquí, esta salió en $2.40, pero es hecha en casa. Bueno, nada, hay que probarla. Estas alubias o frijoles colorados, como se les conoce aquí en Cuba, salieron en $2.55. Estos coditos salieron en 1,75 y me dijeron que esta marca era buena. Déjenme ustedes saber en los comentarios. Este té verde, que me gusta tomar mucho té verde este me salió en 1,35. Esta pechuga de pollo sin piel nos salió en $14. Realmente 13,80, pero bueno, redondeándolo son 2 kilogramos. Este jamón York me salió en $5.25 y lo tuve que probar porque en Cuba se fabrica uno muy parecido que quiere imitar esta marca, que incluso tiene el mismo color de las etiquetas y todo, pero que no sabe a nada. Bueno, nada, les digo que en total las compras nos salieron en $36.20 y esto fue todo. Déjenme saber en los comentarios cuánto le hubiese salido a ustedes una compra de esta magnitud en sus países. No me digan más que el cubano no tiene dólares, no me digan más que el cubano no compra, ¿saben? Porque lo que vi en el día de hoy fue completamente diferente a lo que me contaron. ¿Saben? Esto sí no me lo esperaba de verdad. Todo el mundo con carros llenos de comida, todo el mundo con compras de $200 y $300, así como lo están escuchando, mi gente. Cuando te digan, no, que si el cubano no tiene dinero, que si el cubano, que si pobrecito, no, en este mercado comprobé todo lo contrario. No estamos hablando de todos los cubanos, ni estamos generalizando
Fíjense bien lo que estoy diciendo. Las personas que tienen y cuentan con las posibilidades, he visto que han venido aquí y han llenado los carros de todo tipo de cosas, ¿sabe? Como para posiblemente la compra de un mes. Ya se puede ver el servicio de taxi en ese sitio, ya los choferes se posicionaron afuera en espera de los posibles clientes, ¿saben? Esas personas que llegan y no cuentan con un transporte propio, tienen que tomar un taxi porque ¿quién carga con todas esas habas después? Y ahí están los choferes que te ayudan a bajar el carrito, ¿sabes? Te montan toda la mercancía en la máquina y te llevan a tu destino. Incluso hay personas afuera, ¿saben? Que son personas de bajos recursos, que son personas de calle, puede ser, ¿no? O personas que simplemente vieron la oportunidad de estando afuera y recoger los carritos, recibir una propina, ¿sabes? Te quitas el trabajo de después de descargar toda la mercancía, tener que regresar con el carrito. Ustedes saben la cantidad de licencias que se van a entregar a partir de ahora a los negocios pequeños que no tienen de dónde abastecerse. Ustedes saben la cantidad de MIPYMES que no son tan grandes ni tan reconocidas, que le compraban a otras MIPYMES al por mayor, que van a tener que cerrar sus negocios. La cantidad de desempleo que esto va a generar. Ya tienes que ir a la tienda con dólares en efectivo y comprar una tarjeta clásica o simplemente pagar en dólares en efectivo en la caja. Ni tan siquiera te piden tu documento de identidad ni nada, no te verifican datos, nada, dólares. Dólares es lo que quieren. Y realmente sí, señores, algunos productos cuando me puse a sacar la cuenta en la calculadora eran más baratos que los TCP y las MIPYMES increíblemente. ¿Saben? Esto era algo de loco, señores. Entonces, cuando yo vi todas estas cosas delante de mí, yo no sabía por dónde empezar, la verdad. Familia, increíblemente, hasta el agua está en dólares. El pomo de 1,5 litros de agua cuesta $1. Estaba la malta bucanero, esta típica malta que siempre estuvo perdida de todas las MLC y de todos los sitios que nada más se encuentran en las MIPYMES hoy en día. Ahí había maltas bucanero de sobra, todos los estantes llenas, a 80 centavos. Las personas estaban comentando que a 80 centavos la malta le salía mucho más barata que en muchos lugares. Había cervezas de todo tipo, la preferida de Cuba, la Cristal, la Bucanero. Había de todo, señores. Pero aquí pasa algo que no estamos viendo. Ustedes saben que anteriormente todos estos productos se han exportado al exterior y fácilmente podíamos ver en las tiendas de Canadá, en las tiendas de otros países, lo clásico de acá de Cuba, ¿saben? Los productos que se fabrican aquí. Pero ahora mismo vemos que lo tenemos todo aquí, nuevamente. También nos encontramos las latas de puré de tomate Conchita. La lata grande de puré de tomate Conchita en tan solo $3 con 1 centavo. Las personas se la estaban llevando por cantidad. ¿Saben? Porque dicen, esto está buenísimo y esto para las pizzerías se las revendemos. Es decir, no sé hasta cuándo durará todo esto, no sé si más adelante limitarán las compras, limitarán los productos. Los revendedores van a sacar partido de esto porque les digo que hay tela donde cortar. Hay productos como la mantequilla, el queso crema, salen relativamente un poco más económicos que en otros lugares. Lo único que tienes que tener es la moneda dura, la divisa para comprarlo. El cash, el efectivo. Y si hay una cosa que estoy seguro y que he visto a lo largo del tiempo, es que si a los cubanos le venden los productos en francos suizos o en libras esterlinas, él va a buscar la forma de sacar el dinero abajo de la tierra o de exprimir a sus familiares para adquirirlos. Recuerden esto. ¿Qué pasará con Cuba de ahora en adelante? Eso solo lo sabe Dios. Ustedes saben que aquí un día dicen una cosa y el otro día es otra diferente. Lo que sí tenemos es un mercado en dólares. El futuro es incierto. Y esto que vemos aquí es una muestra de que se están haciendo cambios importantes en el país. Recientemente también escuché que con las tarjetas clásicas estas, las personas estaban comprando la gasolina para ahorrarse tiempo y ahorrarse la cola grande de la gasolina en moneda nacional. Porque como ya ustedes saben, estamos en déficit de combustible y las personas hacen colas para ver si entra la pipa con la gasolina. Y se crean grupos de WhatsApp donde todos se avisan mutuamente cuando entra o cuando está próxima o cuando viene en camino. Esto ya ha sucedido tiempo atrás, pero bueno, es un mal que prevalece, no es algo que haya sido temporal ni nada por el estilo. La gasolina en dólares, la comida en dólares, próximamente vienen otros servicios en dólares, porque es la dolarización parcial de la economía. Esto es lo que hay, familia, esto es lo que hay. Déjenme saber ustedes qué creen de todo esto. Yo de verdad que me quedé sin palabras al entrar aquí a esta tienda y a ver tantas personas comprando, tantas personas haciendo filas, ¿saben? Esta variedad de productos, 4 o 5 tipos de jamones diferentes, 3 o 4 tipos de quesos.
¿Saben? Cosas que ni tan siquiera se ven en las tiendas MLC. Aquí en dólares en efectivo. ¿Qué pasa con el infeliz que recibió MLC en su tarjeta de hace 2 o 3 días atrás y que fue inocentemente a ese mercado? Ustedes saben cuántas personas yo me encontré en el mercado que tenían la tarjeta con sus 30, con sus 50 MLC, que fueron a comprar un poquitico de carne, que le dijeron no, su tarjeta no funciona aquí, tiene que ser con una tarjeta clásica donde se depositan dólares en efectivo, o tienes que pagar con puros dólares en la caja. Para que no digan que en Cuba no hay dólares, aquí sí hay dólares y hay dólares bastante. Pero ¿quiénes son los que los tienen? ¿Y quiénes son los que pueden acceder a esta comida y a estos servicios? Si has llegado hasta aquí, apóyame con un like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.